Oigan, el Papa Francisco deja un tremendo legado en la tierra. Es un Papa que será recordado por el mundo entero por su humanismo. Fue un Papa que abrazó a los pobres, a los desprotegidos, peleó por los inmigrantes. Fue un Papa que luchó mucho por la justicia social. Creo que es de esos líderes mundiales que vino al mundo con una consigna, vino con un objetivo de hacer valer más los derechos de las personas menos favorecidas, menos protegidas. El Papa Francisco oró y luchó mucho por los muertos, por las víctimas en Palestina, en esta guerra entre Israel y Palestina, y donde han muerto, según estadísticas, más de 20,000 niños. El Papa Francisco oraba todos los días y en Palestina se le recuerda y en Palestina se le extrañará porque luchó por una paz y porque dejaran de matar a tantos niños en esta guerra sin sentido. Pero pocos líderes mundiales han luchado tanto por los migrantes como el Papa Francisco. El primer viaje que el Papa Francisco hizo, una vez nombrado su santidad Francisco, lo hace a una isla a donde llegan todos esos migrantes africanos que tratan de cruzar esa parte del Mediterráneo para llegar a Italia. Ahí visitó por primera vez como Papa Francisco, y eso habla del interés que él tenía. El Papa Francisco, fíjense nada más, todo el mundo de la naturaleza o del tamaño de estas personalidades como son los papas, siempre se habla de la fortuna que dejan, cuántos millones, propiedades a las familias o algo. Ahora se está dando a conocer esta información y el Papa Francisco tenía $100 aproximadamente, era su fortuna, no tenía nada. El Papa Francisco fue un papa que eligió precisamente el nombre de Francisco por Francisco de Asís, el que protege a los pobres, el que lucha por los pobres, por los desprotegidos, por los que no tienen voz, por los que no tienen apoyo, por los que viven en la calle. Una de las cosas que más hizo, y lo hemos visto en muchos reportajes y diferentes informes, era lavar los pies de los indigentes y darles de comer, y lo hizo todavía hasta días antes de. Entonces el mundo recordará al Papa Francisco como el Papa de los pobres, como el Papa que luchó por esa justicia social. Como pocos líderes mundiales del tamaño de un líder religioso como el Papa Francisco, nunca hemos visto un presidente, nunca hemos visto a un líder religioso de cualquier otra denominación que haya hecho lo que Francisco hizo por los menos favorecidos. Fue la voz de los que no tenían voz. Fue la voz de los que trataban de huir de un país buscando una oportunidad de vida por violencia, por hambre, por lo que fuera, como es el caso de los migrantes. Levantó su voz ante gobiernos que arremeten constantemente contra los inmigrantes. Y desde luego, pues fue la voz de los pobres. El Papa Francisco será recordado siempre por esto. Y seas católico o no seas católico, y lo he leído en muchos medios y muchas revistas y diferentes informes recientemente, que le han reconocido personas de todo tipo de denominación religiosa el hecho de que el Papa Francisco haya sido la voz de los desfavorecidos, la voz de los pobres, la voz de los indigentes, la voz de aquellos que no tienen voz, y sobre todo la voz de los migrantes, esos que se ven forzados por diferentes circunstancias sociales a abandonar su país en busca de una mejor vida. Se le recordará y seguramente se le extrañará. Ha estado ahí el Papa Francisco cuando han ocurrido las guerras, Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, todos estos acontecimientos donde siempre hay víctimas inocentes. El Papa Francisco levantaba la voz por ellos. Así es que ahora muere más allá de un líder religioso de más de 1.300 millones de feligreses, que son los que se estima hay alrededor del mundo. Muere un campeón de los derechos humanos. Muere la voz de aquellas personas que no tenían tanta voz, alguien que los representara, alguien que los defendía, alguien que peleara por ellos. Muere la voz de todos esos inmigrantes. Y bueno, seguramente se le extrañará por eso, y ojalá y que el próximo Papa, no sabemos quién sea, pues continúe con el legado del Papa Francisco y también continúe levantando la voz por los más desfavorecidos.